Análisis de errores. En el último ejemplo del video anterior, calculamos el valor de 8 entre raíz cúbica de 63.8 como aproximadamente 961 sobre 480, que con decimales se expresa como 2.00208 y 3 periódico, y indicamos que esto es un valor aproximado. Con la calculadora obtuvimos el valor de 2.002087684, que es un valor mucho más preciso y podemos considerarlo como el valor exacto. Esto quiere decir que si yo digo que el valor de esta operación es 2.00208 y 3 periódico, estoy cometiendo un error, ya que ese no es el valor exacto. La magnitud del error o qué tanto me equivoqué al dar ese valor, pues se obtiene con la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Matemáticamente el error es el valor exacto menos el valor aproximado. Ese error puede ser positivo o negativo. Si el valor exacto es más grande que el valor aproximado, entonces es positivo y quiere decir que me faltó para llegar al valor exacto. Por lo tanto, decimos que es un error por defecto. O bien, si el valor exacto es más pequeño que el valor aproximado, quiere decir que el valor aproximado se pasó del valor exacto y entonces hablamos de un error por exceso. Pero generalmente no nos interesa saber si nos pasamos o nos faltó para llegar al valor exacto. Solo nos interesa el tamaño del error, cuánto nos desviamos del valor exacto. Por eso este error se expresa en valor absoluto y recibe el nombre de error absoluto, que se expresa matemáticamente como error absoluto con una A como subíndice y es igual al valor exacto menos el valor aproximado en barras de valor absoluto. Recordamos que el valor absoluto a los números positivos los deja igual y a los números negativos les cambia el signo, de manera que este siempre toma un valor positivo. Pero la magnitud del error o el error absoluto no nos dice si el error que cometimos es muy grande o pequeño. Es decir, si yo digo que salí a medir algo y que tuve un error de 3 centímetros, ese error será grande o será pequeño. Por ejemplo, si ese algo es la distancia de Toluca a la Ciudad de México, pues 3 centímetros es un error muy pequeño, casi despreciable, porque en los casi 60 kilómetros de distancia esos 3 centímetros pues prácticamente no se notarían. Pero si ese algo que medí es la longitud de un cuaderno, 3 centímetros sería un error muy grande, porque se apreciaría bastante durante el proceso de medición. Cuando comparamos el error con las magnitudes con las que estamos trabajando, le llamamos error relativo y se expresa matemáticamente como error relativo con un subíndice R y es igual al valor exacto dividido entre la magnitud del valor exacto, otra vez en valor absoluto para que este error siempre sea positivo. Pero generalmente es difícil entender el valor que obtenemos en el error relativo, por lo que hacemos es expresarlo en términos de porcentaje y se llama entonces error porcentual, que se obtiene como error porcentual es igual al error relativo por el 100%. Aplicando esos conceptos a nuestro ejemplo anterior con los valores aproximado y valor exacto que habíamos obtenido, el error absoluto pues es la diferencia entre el valor exacto menos el valor aproximado. En este caso nos daría un valor positivo de 4.354 por 10 a la menos 6 en notación científica. Significa que el punto decimal se debe de recorrer 6 lugares hacia la izquierda. El 4 es un lugar y tendríamos que completar con 5 ceros. Por eso nos queda punto 5 ceros 4354. Es decir, un error de poco más de 4 millonésimas, pero sin embargo queremos saber qué tan grande o qué tan pequeño es el error, por eso calculamos el error relativo. Dividimos el error absoluto
entre el valor exacto y obtenemos 2.1747 por 10 a la menos 6, o en punto flotante recorremos 6 lugares a la izquierda y nos quedarían 5 ceros y luego 2175. 0.000002175, que no es fácil interpretar este error relativo de esa manera, por eso lo escribimos en términos de porcentaje. El error porcentual es el error relativo de 0.0000217.5 multiplicado por el 100%, que solo hay que recorrer el punto 2 lugares y nos va a quedar 0.0002175%. En nuestro texto mencionamos que un error más allá del 1% pues ya sería un error grande y que había que revisar nuestros procesos de cálculo para poder minimizar el error. Por ejemplo, en este caso que usamos la diferencial, podríamos aumentar más términos como la segunda derivada, tercera derivada, para aumentar la precisión del resultado. Si es una medición, tendríamos que buscar un instrumento más preciso. Pero en este caso tenemos un error de apenas un poco más de 2 10 porcentuales, un error tan pequeño que no nos daríamos cuenta que estamos cometiendo un error al utilizar este valor. Error propagado. Casi todas las cantidades o números que utilizamos en nuestra vida las obtenemos por un proceso de medición. La masa de un objeto, la temperatura en algún lugar, la longitud de algún objeto o espacio, el tiempo que tomamos en llegar a algún lugar o el tiempo que tardamos en hacer un proceso, etc. Todas estas medidas están sujetas a errores de medición, ya sea por parte del operador que utiliza el instrumento para medir o por el proceso de fabricación del mismo instrumento. Los errores debidos al proceso de fabricación de un instrumento se llama incertidumbre y el fabricante nos garantiza que esta incertidumbre no es mayor a la mitad de la unidad más pequeña que se puede leer en el instrumento. Por ejemplo, si yo tengo una regla de estas que usamos en la escuela, la unidad más pequeña es 1 milímetro, así que la incertidumbre sería la mitad de 1 milímetro, 0.05 milímetros, o lo que es lo mismo 0.05 centímetros. De manera que cuando yo mido un objeto con esta regla, pues generalmente lo alineamos aquí con el 0 y leemos con la última marca que es legible en el instrumento. En este caso tenemos una lectura de 3.6, parece que se pasa un poquito del 3.6, pero podemos estimar que está casi cerca del 6, así que decimos que la medida es 3.6, más menos la incertidumbre del instrumento que es de 0.05 centímetros. Quiere decir que si a 3.6 le resto 0.05 centímetros, me van a quedar 3.55 centímetros. Y si en lugar de restarle le sumo el 0.05 centímetros, nos quedan 3.65 centímetros. El fabricante nos asegura que el valor exacto de la medición va a estar entre estos dos valores, 3.55 y 3.65. Exactamente dónde no lo sabemos, pero sí tenemos un rango de valores donde es muy probable que esté el valor exacto de esa medición. El error que se comete al calcular valores con datos que ya de por sí tienen un error se llama error propagado. El uso de diferenciales nos va a ayudar entonces a cuantificar la magnitud del error propagado mediante las siguientes ecuaciones. Tenemos el error absoluto que ahora va a ser aproximadamente la diferencial de la función. Aquí la función representa la operación que estamos haciendo con esos datos. Y que ya recordamos que la diferencial pues es la derivada de la función multiplicada por el diferencial de x o el de la variable independiente que estemos utilizando. El error relativo pues va a ser el error absoluto entre la función evaluada en el
dato que tenemos o que estamos utilizando. Y el error porcentual pues es el error relativo multiplicado por el 100% para expresarlo en términos de porcentaje. Veamos entonces algunos ejemplos de cómo usamos estas fórmulas. Ejemplo número 1. Una esfera tiene un radio de 6 centímetros con un error en la medición de 0.15 centímetros. Usa diferenciales para estimar el error propagado al calcular el volumen de la esfera. Además calcula el error relativo y el error porcentual. Entonces tenemos un diagrama de una esfera con un radio de 4 centímetros. Alguna persona de alguna forma pudo medir desde el centro de la esfera hasta el borde y decir que el radio vale 4 centímetros. Como es un proceso bastante complicado, pues tenemos un error en la medición de 0.15 centímetros, es decir, como de milímetro y medio. Eso quiere decir que si yo calculo el volumen de la esfera, pues entonces ese volumen también va a tener un error. Por ejemplo, aquí el volumen de la esfera se calcula con la fórmula 4/3 de pi por r cúbica. Sustituimos entonces 4/3 de pi por el radio, que son 6 centímetros al cubo, que 6 al cubo nos da un valor de 216 más o menos, que multiplicado por 4/3 nos da un valor de 288 pi centímetros cúbicos. Tomando pi con el valor de 3.14 y multiplicando por 288, pues obtenemos un valor con decimales de 904.32 centímetros cúbicos. Este es el volumen de la esfera. Pero nuevamente, como al medir el radio tenemos un error, pues este resultado también debe de tener un error. ¿Qué tan grande es el error que cometimos para calcular ese volumen? Pues nos apoyamos de las diferenciales para cuantificar ese error. Para las diferenciales, pues primero derivamos nuestra función de volumen. B' va a ser 4/3 de pi, que es una constante, pasa igual. Y la derivada de r cúbica es 3r cuadrada. El 3 que multiplica y el 3 que divide se eliminan y nos van a quedar 4pi por r cuadrada. Por lo tanto, el diferencial de volumen pues va a ser la derivada que obtuvimos, 4pi por r cuadrada, por el diferencial de r, que es la variable independiente en este caso. Evaluamos el diferencial de volumen, va a ser 4pi por el radio, 6 centímetros al cuadrado, por el diferencial de r, que es de 0.15 centímetros. Multiplicando tenemos el resultado de 21.6 pi centímetros cúbicos, o bien tomando pi con el valor de 3.14, el diferencial de volumen nos queda de 67.824 centímetros cúbicos. Con este valor entonces puedo decir que el error absoluto, el error que cometimos en el volumen de arriba, es aproximadamente de 67.824 centímetros cúbicos. Nuevamente, esta es la magnitud del error, pero no sabemos si es un error grande o pequeño. Para eso calculamos el error relativo, que es el error absoluto entre f de x0. Es decir, el error que calculamos con el diferencial, 21.6 pi centímetros cúbicos, entre el volumen de toda la esfera que calculamos al principio, que es de 288 pi centímetros cúbicos. En este caso utilizamos el valor con pi porque es más fácil eliminar el pi y los centímetros cúbicos y dividir 21.6 entre 288. También se puede hacer usando los valores con decimales, 67.824 entre 904.32 y el resultado sería exactamente el mismo, 0.075. Un error relativo de 0.075 que nuevamente es más fácil de interpretar expresándolo en términos de porcentaje. El error porcentual va a ser 0.075 por el 100%, que nos da un error del 7.5%. Es decir, que este error de 67.824 centímetros cúbicos representa el 7.5% del volumen original, un error que de nuevo por ser mayor al 1% pues ya es un error bastante grande. ¿Cómo minimizamos este error?
pues utilizando un instrumento más preciso para medir el radio, o bien alguna otra técnica, como sería mejor en lugar de medir el radio, medir el diámetro y luego dividirlo entre 2 para sacar el radio. Veamos entonces otro ejemplo. Ejemplo número 2. Un cubo tiene una arista de 15 centímetros con un error en la medición de 0.05 centímetros. Usa diferenciales para estimar el error propagado al calcular la superficie del cubo, además calcular de nuevo el error relativo y el error porcentual. Entonces hacemos un diagrama con un cubo que tiene aristas de 15 centímetros y cada arista tiene un error de 0.05 centímetros a la hora de medirlos. Eso quiere decir que al calcular la superficie del cubo, pues también vamos a tener un error. La superficie, pues es el área de cada cara, que sería el lado X al cuadrado, pero como el cubo tiene 6 caras, pues se multiplica por 6. Evaluamos y nos queda 6 por la arista, que es 15 centímetros al cuadrado, y nos da un valor de 1350 centímetros cuadrados. El área de toda la superficie del cubo es de 1350 centímetros cuadrados, pero tiene un error. ¿Qué tan grande es el error? Pues derivamos la función de superficie, el 6 pasa igual, la derivada de x cuadrada es 2 por x a la 1, que simplificando nos queda como 12x. Por lo tanto, el diferencial de superficie, pues es la derivada 12x por el diferencial de x. Evaluamos el diferencial, 12 por x, que vale 15 centímetros, y por el diferencial de x, que es de 0.05 centímetros, lo cual nos da un valor de 9 centímetros cuadrados, y podemos decir que el error absoluto va a ser aproximadamente 9 centímetros cuadrados. Que al calcular esta superficie de arriba, tenemos un error de más o menos 9 centímetros cuadrados. ¿Qué tan grande es el error? Calculamos el error relativo, dividimos el error absoluto, 9 centímetros cuadrados, entre 1350 centímetros cuadrados, aquí debe ser cuadrado, y el resultado nos da 0.00667, que expresado en términos de porcentaje, multiplicamos 0.00667 por el 100%, lo que nos da un valor de 0.667%. Como al tener un error en la medición mucho más pequeño, con un instrumento más preciso, pues eso nos da errores propagados también mucho más pequeños. Aquí, por ejemplo, pues ya es un error menor al 1%.